Muy bien, Marcelo, muchas gracias. Bueno, arranca, te diría, la semana con los mercados financieros básicamente a media máquina, porque hoy lunes es feriado en los Estados Unidos. Se corre, mirá vos, se argentinizó Estados Unidos, se corre el feriado al lunes, en este caso obviamente el del 4 de julio. Y lo concreto es que entonces eso va a impactar mucho en el mercado de bonos, que es lo que mira Argentina ahora, por el bendito contado con liquidación. De todas maneras hay operaciones en Europa, ya vamos a ver en un ratito los cierres. Lo más destacado, está cayendo 5% el Bitcoin a esta hora, $33.700, pero reitero, los mercados están sin Estados Unidos abierto, y bueno, también va a ser más corta la semana por el feriado el viernes, obviamente en Argentina. Desde luego que todo el mundo está mirando el dólar, qué es lo que está haciendo el gobierno en el mercado del contado con liquidación, que ha intervenido fuerte. Te diría que el viernes el contado con liquidación libre, sin intervención del gobierno, operó cómodamente por arriba de 170, entre 172 y 173 pesos. El contado con liquidación más controlado estuvo abajo, 168. Y muy interesante, por supuesto, lo que dijo el jefe de gabinete Santiago Cafiero, reportaje al diario El Cronista, cuando el ministro jefe de gabinete dijo a la Argentina y el gobierno no piensa devaluar ni antes ni después de las elecciones. Lo cual, bueno, en el terreno de las definiciones, como te gusta decir a vos, Marcelo, está muy lindo. La pregunta que falta entonces es ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? Porque la realidad es que hay una explosión de gasto público en la calle. La última novedad la presentó el propio jefe de gabinete hablando con los queridos compañeros del Cronista, donde dijo que el gobierno va a eventualmente aprobar un bono para los jubilados, que por supuesto se lo tienen muy merecido, un bono para compensar obviamente la diferencia que puede ser de casi 15 puntos entre la inflación del primer semestre y lo que han recibido los jubilados. Por supuesto, va a ser una determinación que se tome en julio para que eso caiga en agosto, que es obviamente la fecha de las PASO, o por lo menos previa a las PASO, que son en septiembre. Pero claro, todo el mundo sabe que eso, por más merecido que lo tengan los jubilados, finalmente es imprimir billetes sin respaldo, porque no es que el gobierno argentino está aumentando más la recaudación que el gasto, si bien está aumentando muchísimo la recaudación, y tampoco es que el gobierno haya decidido reducir gastos en un lugar para otorgárselo como seguramente lo tienen merecido los jubilados, sino que aquí lo que hay, insisto, es una explosión de gasto público financiado con emisión monetaria sin respaldo, que lo único que hace es retroalimentar la inflación. Y por lo tanto tenemos una brecha cambiaria que ya está prácticamente en 80%, nadie quiere soltar dólares, por supuesto el gobierno se ha quedado sin dólares, y entonces lo que estamos viendo, bueno, por ejemplo, es lo que le pasa a las compañías, a las empresas, a las industrias, lo que anunció Renault en las últimas horas, que como no tiene dólares, el gobierno no le facilita los dólares para importar insumos, por lo tanto tiene que afectar la producción, y entonces casi hay 200 trabajadores que se quedan sin oportunidad de trabajar. Por eso la pregunta que se formula todo el mundo económico, en este caso con el jefe de gabinete, pero no es un tema con Santiago Cafiero, es una pregunta que se formula la Argentina. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno con el dólar claramente después de las elecciones? Si la brecha cambiaria se dispara otra vez por arriba de 100%, como pasó el año pasado, ¿qué va a hacer ahora el gobierno? ¿Va a poner un cepo supersónico, ya más cepo que el que hay? ¿Le va a seguir obligando el gobierno a los que producen dólares a tener que malvenderlos como hace con el campo? ¿Va a seguir persiguiendo a los argentinos que quieren viajar o que eventualmente tienen dólares? La pregunta es la que hoy se formula el mundo económico y que genera, por supuesto, mucha incertidumbre, y por eso la brecha cambiaria obviamente sigue creciendo, Marcelo. Si hacía falta además alguna incertidumbre adicional para el mundo económico,
Bueno, los periodistas de política han informado este fin de semana que empiezan movimientos en la Corte Suprema y que no está eventualmente claro si el doctor Rosenkrantz va a ser reelecto este año. El periodo de Rosenkrantz termina en octubre, pero bueno, allí está el tándem Lorenzetti-Rosati-Maqueda, hay muchas especulaciones en ese sentido. Y bueno, obviamente que para el mundo económico, el Poder Judicial, la figura del propio Rosenkrantz, el propio Lorenzetti, son figuras importantes y bueno, aparece eventualmente una incertidumbre adicional, estimado Marcelo, ¿eh? Así que un escenario con los mercados en pausa hoy por el feriado de Estados Unidos y con la pregunta que se formula la economía, en este caso, al ministro jefe de gabinete. Si el gobierno no va a devaluar ni antes ni después de las elecciones, ¿qué va a hacer con el dólar el gobierno? ¿Cómo va a hacer el gobierno para que los argentinos suelten los dólares? ¿Lo piensa resolver por las buenas o eventualmente por las malas, Marcelo? Ay, querido Willy, muchas gracias.